novela fue presentada en la Feria Internacional del Libro de La Habana en 2006, después de firmar un ejemplar a una señora de unos 60 y tantos años. Ella se me acercó para decirme: ¿cómo se le ocurrió escribir sobre un hombre como ese? Se refería al chulo Alberto Yarini. Yo le respondí: entonces, ¿cómo se le ocurrió a usted venir aquí para comprar el libro? Tan repudiable fue para algunos la figura de Yarini como la simpatía que para otras personas de su tiempo y las que no fueron de su tiempo ha inspirado el gallo de San Isidro. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que a su sepelio asistieran tantas personas como el de Máximo Gómez? Fueron, según la prensa de la época, 10.000 entre mujeres y hombres de toda condición social y razas y partidos políticos. 4 calles repletas de gente. ¿Cómo explicar que al entierro de un chulo asistieran tantas personas como al de un héroe? Y así fue, aunque a algunos les cueste creerlo. Y es que cuando Yarini murió, ya era una leyenda. Después, esa leyenda fue acrecentándose como un alud a través de la poderosa persistencia de la tradición popular. Yarini no fue un chulo más, se distinguió de todos ellos. En el barrio de tolerancia de San Isidro se relacionaba con gente marginal. Cuando salía de él y cruzaba la calle Ejido, era como cualquier hombre socialmente notable de la época. Se relacionaba con ricos y pobres, cenaba con empresarios, políticos y militares, y se miraba el bolsillo con los desposeídos. Era una rara mezcla de hombre de esquina y diplomático. Su leyenda ha llegado tan lejos que hay quienes se empeñan en sugerir que sostenía una relación especialmente muy íntima con su amigo José Basterrechea, conocido como Pepito, lo cual, si bien no me parece imposible, tampoco probable, y mucho menos si estas conjeturas de tipo sexual se han hecho 100 años después de su muerte, basadas en elementos totalmente subjetivos. Lo cierto fue que hubo un momento en que yo también tuve curiosidad de conocer quién había sido aquel hombre del que tanto oía hablar en mi infancia y juventud. Y a partir de esa pregunta comencé a investigar sobre Alberto Yarini. Me convertí en una especie de detective tras de él, consultando todas las fuentes históricas posibles en bibliotecas y archivos. Así supe, por ejemplo, que el primero de los Yarini que llegó a Cuba fue su bisabuelo José Leopoldo Yarini en 1806, debido a un naufragio al sur de las costas de Cuba, pues se dirigía hacia Centroamérica, y quien se hizo médico y poseyó un gran ingenio en Guacamaro, Matanzas, y que su padre fue un notable cirujano dentista, fundador de la Escuela de Odontología de La Habana, el cual cuando murió en 1915 fue honrado en la Universidad de La Habana, donde se exhibieron durante 3 días grandes paños negros. Después que tuve toda la información que me pareció suficiente para redactar, sentí la curiosidad de ir al cementerio Colón para visitar el sepulcro del notable chulo. No quería escribir sobre aquel muerto sin antes ver dónde habían reposado sus restos. Y cuando estoy observando detenidamente su tumba, recordando todo lo que aconteció allí cuando lo sepultaron, vi o me pareció ver, no puedo explicar, un búcaro con flores. Y me vino la idea de que era una mujer quien se las mandaba a poner misteriosamente para que el rey de San Isidro, o para que al rey de San Isidro nunca le faltaran flores frescas. Hasta ese momento yo no tenía pensado hacer una novela, sino un ensayo o algo así sobre los elementos que habían intervenido en la formación de la leyenda de Alberto Yarini. Pero al salir del cementerio ya tenía concebida casi toda la historia para una novela. El problema consistía en buscar al narrador idóneo que la contara, y se me ocurre en elegir a Luis Fernández Figueroa. ¿Qué fue este hombre? Un anciano vecino y amigo mío de regla, con el que yo acostumbraba a conversar todas las noches en el balcón de su casa cuando era un muchacho de apenas 10 años. ¿Tú te acuerdas, Mandy? Tenía Figueroa una figura quijotesca, alto, flaco y de talante distraído. Era un hombre muy locuaz y anecdótico, y entre las tantas cosas que me contó de su vida y de La Habana de su tiempo, me habló mucho de Alberto Yarini. Esa noche, del día en que fui al cementerio, comencé a escribir el primer capítulo de la novela sin plan previo. Tenía, al decir de Hemingway, tanto jugo que no paré de redactarla
noche tras noche durante 4 meses. La época que sirve de telón de fondo son los primeros años del siglo XX, que fueron los días en que el nombre de Alberto Yanini sonaba tanto como el del presidente de la República en cualquier parte de La Habana. Intenté recrear esa época memorable de nuestra historia en Cuba, cuando la sociedad comenzó a cambiar paulatinamente con el fin de la época colonial y la institución de la República. Con la misma naturalidad coloquial con que el viejo Figueroa me contaba aquellas anécdotas a su modo tan personal, en las que me develaba La Habana de aquellos tiempos, transcurre la acción del libro, que se mezcla con escenas de la vida polifacética de Yanini, el chulo que se empeña en mantener su imagen viril de macho duro, pero que, como el más común de los mortales, no puede sustraerse a reaccionar con la pasión de la carne, de la política o de cualquier otra desmesurada ambición, y muere víctima de una encerrona en manos de 6 chulos franceses dirigidos por Louis Letot, el proxeneta al cual Yanini le quitó su amante, la bella Berta de ojos azules y pelo rubio. Manipulado por el Partido Conservador, del cual Yanini era miembro activo y su presidente en el barrio de San Isidro, adversario del liberal que representaba el presidente de la República de entonces, José Miguel Gómez, los móviles de la muerte de Yanini nunca han quedado claros, y hay elementos históricos para pensar que detrás del crimen pasional pudo ocultarse el crimen político. Cuando terminé de redactar el libro y puse el manuscrito a reposar para distanciarme un poco de él, luego leí la novela de una sola vez, me di cuenta de que, a pesar de mi empeño por reconstruir una época y una figura legendaria de nuestra historia habanera, lo mejor que había plasmado en ella era el testimonio de una sólida amistad, la de Figueroa con Yanini, cuyo modo opuesto de ver la vida y de ser sus costumbres tan diferentes no pudo impedir que ambos fueran auténticos amigos. Para testimoniar lo cual, cito un fragmento del último capítulo de la novela, donde Figueroa, después de haberse sepultado a Yanini, le cuenta al niño Manuel lo siguiente: Alberto Yanini fue sepultado el 24 de noviembre de 1910, Manuel. Cuando salí del cementerio, me dio por caminar hasta donde me dieran las piernas. ¿Tú sabes a dónde fui a parar? A la glorieta. Me senté allí y me puse a mirar el morro. No estaba cansado, ni aburrido, ni alegre, ni triste, sino dentro. Hasta ese momento en que llegué a la glorieta, parece que yo no me había dado cuenta de que Yanini había muerto. Una cosa era haberlo visto en el sarcófago, estar en la muchedumbre de su entierro, y otra aceptar que ya no estaba. Yo, que lo había visto todo, Manuel, desde que le dieron los tiros en San Isidro hasta que lo metieron en la fosa, vine a comprender allí en la glorieta que se me había jodido el amigo. No solo la paz, también la amistad es una rara experiencia en nuestros tiempos. Yo sé muy bien que Alberto Yanini no fue un modelo de hombre a seguir por los hombres, pero por esa paradoja de la vida supo ser un amigo completo. Me gustaría que la novela hiciera pensar al lector sobre esto. Muchas gracias.